Nos acompañan en esta mesa la licenciada Ingrid Escobar, que es coordinadora administrativa del Socorro Jurídico Humanitario. Me acompaña también la licenciada Paulita Pay, que es la coordinadora de psicología del Socorro Jurídico Humanitario. Tenemos al licenciado Oscar Rosales, que es el coordinador del área jurídica de nuestro socorro. Y por supuesto al doctor Roberto Hernández, quien es el que atiende la salud de las víctimas que salen cuando las tenemos ya en libertad. Este es el equipo de trabajo del Socorro Jurídico Humanitario. Tenemos también un equipo de abogados que es ad honorem. No están aquí por salvaguardar su identidad, pero los tenemos detrás del Socorro Jurídico Humanitario. Así que la licenciada Ingrid Escobar va a dar los datos reales del primer informe que tenemos a un año del régimen de excepción. Esperamos que pronto podamos lograr la libertad de sus familiares, porque sabemos que hasta el sistema de justicia de nuestro país es fallido. Por ejemplo, el día jueves tuvimos 2 personas diciéndonos, nos acaban de notificar de la Corte Suprema de Justicia que nos niegan el habeas corpus, pero resulta que nos estaban entregando ese documento las 2 personas que ya estaban en libertad. Y el sistema diciéndole que les negaba el derecho al habeas corpus y ya estaban en libertad. Ni el sistema de justicia tiene el control de lo que realmente está pasando con las víctimas inocentes en este régimen. Así que les agradecemos a todas las familias que nos están acompañando. Por ahí andan los periodistas tomándole fotografías a las imágenes de sus cartelitos, y no hay que tener miedo de hablar. Es el momento de seguir desenmascarando a este gobierno, porque sigue criminalizando a la gente humilde, sigue criminalizando a los trabajadores, sigue criminalizando a la pobreza. Así que muy buenos días, gracias por estar aquí presente. Le cedo la palabra a la licenciada Ingrid Escobar. Buenos días, reciban la más cordial bienvenida, especialmente familiares de víctimas del régimen de excepción, más de 20.000 salvadoreños que en este momento están detenidos, presos en centros penales, sin deber absolutamente nada a la justicia, sin que las instituciones tengan absolutamente ninguna prueba contra ellos. Pero también tenemos familiares de salvadoreños que han fallecido en fase de investigación, asesinados o bien por custodios representantes del Estado o bien por negligencia médica de parte de las autoridades, en este caso de centros penales, que no saben cómo administrar el sistema de los privados de libertad. Agradecemos a la prensa que está presente este día nacional e internacional. Agradezco a mis compañeros, todos voluntarios del Socorro Jurídico Humanitario, y procedemos en este momento a brindar un análisis de las personas fallecidas en centros penales durante este primer año de régimen de excepción, que tenemos información que son por lo menos 200 salvadoreños fallecidos, de los cuales este día les vamos a presentar 126 rostros, datos respecto de cómo estas personas han sido asesinadas dentro de los centros penitenciarios en la más total impunidad, y para lo cual exigimos justicia. El 25, 26 y 27 de marzo del año 2022 cerramos con 87 homicidios, la cifra más grande e histórica de nuestro país en cuanto a homicidios, lo cual dio pie al famoso régimen de excepción, al improvisado y criminal régimen de excepción. La primera pregunta que surge a partir de ya un año, donde se nos han quitado todas nuestras garantías constitucionales al señor Bukele, es: ¿dónde están los responsables de estos 87 homicidios acontecidos entre el 25 y 27 de marzo del año 2022? Después de un año ya deberían esas víctimas olvidadas por el régimen de excepción tener los rostros de estos delincuentes.
¿Por qué son tan incapaces y no han podido mostrarle al pueblo quiénes asesinaron a esos 87 salvadoreños aquel 25, 26 y 27 de marzo del año 2022? Pero por el contrario, el gobierno de El Salvador ha asesinado dentro de los centros penales a por lo menos 126 personas que les vamos a mostrar en este momento sus rostros. Aquí tenemos las primeras 30 personas. Pasemos por favor la diapositiva. 60 personas, 90 personas, 120 personas y las últimas 6 que son los que nosotros como fuente directa tenemos y hemos tenido a los familiares, algunos de ellos presentes este día aquí, que han tenido la noticia de que su familiar, estando en fase de investigación, sin haber sido vencidos en juicio, sin tener las instituciones ninguna prueba en contra de ellos, han perdido su vida en fase de investigación en manos del Estado. Siguiente. Queremos entonces presentar las estadísticas, el análisis de estas 126 salvadoreños fallecidos durante este régimen de excepción. En el año 2022 tenemos que falleció el 78% de esta muestra de 126 personas. Este año han fallecido el 22%. Si ustedes se fijan, de la fecha del abril 2022 a junio 2022, fallecieron 41, 69 personas. Es decir, esos 3 meses es donde más personas fallecieron. Esto nos deja una lectura. Bien, las autoridades al ver esta cantidad de personas fallecidas tomaron medidas, ¿verdad? Esperamos que sea así porque no tenemos datos oficiales, o bien han enterrado a las personas que han fallecido en fosas comunes dentro incluso de los centros penales o fuera de los centros penales, lo que es tan preocupante para todos los familiares que a la fecha no reciben ninguna respuesta. Posteriormente vemos que en julio 5 personas fallecieron del año 2022, en agosto 6 personas, septiembre 6 personas, en octubre 5, noviembre 3, diciembre pues ya hubo una disminución, solo fallecieron 2 personas. Este año vuelve a haber un alza. En enero del 2023 fallecieron 9 personas en centros penales, 8 en febrero y 11 este mes, el mes de marzo. Siguiente. ¿Cuál ha sido la causa de muerte de estas 126 personas durante la aplicación de este improvisado régimen de excepción? Principalmente tenemos que ha sido por muerte violenta. Es decir, 60 personas de este universo de 126 han sido torturadas, estranguladas en muchos de los casos. Por lo tanto, muerte violenta. 48% de estas personas, desgraciadamente, han perdido la vida en esas condiciones. Luego tenemos el 32% por negligencia médica, es decir, las personas inocentes ingresan a centros penales con padecimientos como por ejemplo hipertensión, diabetes, enfermedad renal y otras enfermedades. ¿Y qué pasa? La incapacidad del, en este caso, director de centros penales, que es el principal responsable de no tener un sistema adecuado para poder proveer los medicamentos, en este caso a las personas privadas de libertad, hizo que de estos 126 fallecidos, el 32% haya fallecido por muerte a causa de negligencia médica. Tenemos el caso específico, y yo quiero denunciarlo esta mañana, de un compañero sindicalista que ingresó enfermo de diabetes e hipertensión, un compañero que no tiene absolutamente ninguna relación con las pandillas, José Leonidas Bonilla, y que ha fallecido a causa de que no se le pasó pero ni siquiera un acetaminofén para sus padecimientos. Y bueno, tenemos también por enfermedad terminal 2 casos, uno de insuficiencia renal y una señora, Noelia, si ustedes la recuerdan, ingresó sana al centro penal, una señora adulta de 56 años,
no tatuajes, con antecedentes penales limpios, una señora que vendía pupusas, que tenía a sus hijos estudiando en la universidad, y dentro del centro penal le diagnostican cáncer nasal, muere 3 días después que la sacan agonizando al hospital. Esto es completamente condenable y tenemos que decirlo aquí a nuestra gente en El Salvador y también a nivel internacional. Esto se llama crímenes de lesa humanidad. Siguiente. Lugar de reclusión de las 126 personas fallecidas durante el régimen de excepción. Aquí podemos ver que un 87% de estas personas falleció en el centro penal, un 4% en Bartolinas de la Policía Nacional Civil y hay un porcentaje que se desconoce. En el penal de Izalco, donde hubo la mayoría de muertas al inicio del régimen, tenemos que el 43%, es decir, 54 personas fallecieron dentro del penal de Izalco. En el penal de Mariona, en segundo lugar, tenemos que ha sido el 29%. En el penal de Apanteos, el 9%, es decir, 5 personas. En el penal de Gotera falleció 1 persona, penal de Usulután igual, 1 persona, en la granja de Zacatecoluca 1 persona, en cárcel de mujeres Ilopango 2 personas, en Bartolinas de la PNC, es decir, en el penalito 6 personas y hay un 7% que se desconoce, ¿verdad?, el lugar donde falleció. Siguiente. Ok. Sitio donde fallecieron posterior a salir, en algunos casos agonizantes, de los centros penales. En el Hospital Jorge Mazzini de Sonsonate tenemos que ahí fallecieron 46 personas de este universo de 126. En el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana 17, en el Hospital Sacamil 11 personas, en el Hospital Rosales 8, en el Hospital Molina de Soyapango 1, que es una de las más recientes, por cierto, en el Hospital de San Juan de Dios de San Miguel 1, en el Hospital San Bartolo 1, en el Hospital Nueva Guadalupe de San Miguel 1, en el Hospital San Pedro 1 persona. De este universo, 31 de ellos han sido también, se les llama a la familia, que están en la morgue, ¿verdad? Y tenemos 5 personas que han sido dejadas en libertad, pero 2, 3, 15 días después han fallecido por golpes internos, porque la gente no tiene los $150, ¿verdad?, que es lo que se necesita de perfil de exámenes médicos. Por lo menos cuando dejan a su pariente salir en el penalito, cada familia debe de tener por lo menos $150 para poder ir a un centro de exámenes y poderle realizar todo un perfil, que aquí el doctor nos ha facilitado lo mínimo que debemos saber para conocer si el reo o la persona en libertad no tiene golpes internos, si tiene anemia profunda, etcétera, ¿verdad? Entonces, 5 de estas personas que han dejado aparentemente en libertad duran 3 días, 5 días, 15 días en su casa y fallecen, porque la gente no tiene dinero más que para darle un poco de alimentación, ¿verdad?, o la mejor alimentación posible. No tienen para estos exámenes. Siguiente. Este dato es bien importante. Tiempo que duraron en prisión las 126 personas fallecidas durante la aplicación del régimen. Estas personas, que son 31 de esas 126 que han durado de 0 días a 1 mes, son las personas que creemos han sido torturadas y golpeadas. ¿Por qué? Porque es poco el tiempo. Un joven, por ejemplo, de 25 años que entra al penal y en 3 días fallece, ¿qué nos dice? Por enfermedad no es. Entonces, entre 0 a 1 mes, 31 personas. A 2 meses, 6 personas. A los 3 meses fallecieron 6 personas. A los 4 meses, 2. A los 5 meses, 3 personas. 7 meses, 3 personas. 8 meses, ya entre estos meses de 5 a 11, son enfermedades crónicas, enfermedades no tratadas, negligencia médica. Esas son nuestras estimaciones. Y también tenemos esta cantidad de personas que se desconoce, ¿verdad? 69 de ellas, con exactitud. Vaya, es importante este dato. De estas 126 personas fallecidas durante el régimen de excepción, nosotros, con nuestro grupo de criminólogos, hemos
hemos hecho un análisis. Solamente han sido perfilados como pandilleros 8% de ese universo. El resto, que es el 92%, han sido personas completamente inocentes. Con esto no queremos decir que está bien que los pandilleros mueran en centros penales, porque todos tenemos derecho a la vida, a un juicio justo y al debido proceso. Pero lo cierto es que tenemos que hacer esa diferenciación. 92% no son pandilleros de las personas que han fallecido y solamente el 8% sí estaban perfilados como miembros de pandillas. Esto también es importante, el sexo de las personas fallecidas. En su gran mayoría, como ustedes pueden ver, el 98% de fallecidos son hombres, ¿verdad? Y solamente el 2% de los fallecidos son mujeres, o de las fallecidas son mujeres. Sí. Los rangos de edades de las 126 personas fallecidas durante la aplicación del régimen de excepción. Vemos que de 18 a 30 años son 39 personas, es decir, el 54%. De 31 a 40 años, 29 personas, es decir, el 38%. De 41 a 50, 24 personas. De 51 a 60, 16. De 60 o más, que tenemos también adultos mayores presos, pero fallecidos, 8 personas, y 10 que se desconocen sus edades. Delito imputado a 126 personas fallecidas durante la aplicación del régimen de excepción. La gran mayoría, el 94%, solamente es agrupaciones ilícitas. O sea, es un delito nada más. No todas las demás, como por ejemplo que les ponen extorsión, homicidio y otras. A las personas inocentes solamente les han vinculado a agrupaciones ilícitas, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, tenemos un 6% de otros delitos. Ese 6% de otros delitos coincide con los perfilados de pandillas, a ellos sí, ¿verdad? O sea, nos damos cuenta cómo todo va siendo coherente con, en este caso, lo que nosotros conocemos, que hay más de 20.000 salvadoreños presos inocentes que están siendo procesados por vínculos a agrupaciones ilícitas, pero que la Fiscalía General de la República ni ninguna institución tiene ninguna prueba contra ellos. Ok, el departamento de residencia de las 126 personas fallecidas. La mayoría está en San Salvador. Tenemos 16 personas en San Salvador fallecidas en régimen de excepción, 15 en Usulután, 10 en San Miguel, 8 en Aguachapán, 8 en La Libertad, 7 en La Paz, 7 en Santa Ana, 6 en Chalatenango, 5 en Cuscatlán, 4 en Sonsonate, 3 en Cabañas, 2 en Morazán, 3 en San Vicente, 2 en La Unión, y hay 30 que desconocemos su departamento. En el caso de los porcentajes de mujeres, el 2% de estas 126, aquí tenemos el rostro de 2 de ellas. El primero es de Sonia del Carmen López Acevedo, una mujer de 56 años de edad. Falleció el 5 de mayo del año 2022, internada en cárcel de Ilopango. Una mujer que ha dejado en la orfandad una hija, 2 hijos, y que por cierto también han sido capturados. Tenemos a Rosa Aidea Vilés, de 76 años de edad. Este caso se mediatizó mucho. Una señora adulta mayor, fíjense, de 76 años de edad. Su familia llevó absolutamente todas las pruebas al juez sin rostro, que por cierto no vio absolutamente ninguna de las pruebas que llevaban sus familiares. Falleció el 29 de noviembre, interna en el penal de Apanteos. El 6 de febrero del año 2023, cuando iban a dejarle el paquete al penal, les dijeron que había muerto y que había sido depositada en una fosa común. Así le dijeron a la familiar. Y cuando esta persona mediatizó el caso, ¿verdad? Se dieron cuenta que no fue a parar en una fosa común, sino que estaba en una morgue de medicina legal. Pero pasó 2 meses ahí.
y la pobre familiar pasando los paquetes que piden, ¿verdad? Para en este caso el privado, en este caso la privada de libertad. Ella padecía de asma crónica, de Alzheimer. Cuando le quisieron ingresar medicamentos al penal, le dijeron que si no los había pedido no debían llevarlos, y aparentemente falleció de infarto. El caso de Noelia Elizabeth García, una mujer de 42 años que tenía 2 hijos, uno de ellos estudiando Derecho en la universidad. Ella ingresó al centro penitenciario sana, pero estando ahí, ella adquirió cáncer nasal, pasó 5 meses sin que le pasaran, pero ni una acetaminofén, hasta que ella perdió 40 libras estando interna. Los custodios dijeron, quizá le pasa algo, quizá, ¿verdad? Como perdió 40 libras. ¿Y qué pasó? La han llevado al hospital a agonizar 5 días. Luego falleció. Sus familiares, sin entender la situación, lo único que han hecho es denunciar, ¿verdad? Esta terrible situación, que es un acto del Estado que se llama, que tiene nombre y que no prescribe, y que es un crimen de lesa humanidad. El Estado los capturó injustamente a estos 3 hombres de estos 126 que les hemos presentado, acusándolos de pandilleros. Los metió a prisiones terribles donde fallecieron, los metió a prisiones donde no hay angelitos, hay activos de pandillas, hay condenados por graves delitos, unos asesinados y otros por falta de atención médica. Pero para agravar todavía la violación a los derechos humanos de estos 3 hombres, sin notificarle a sus familiares, fueron enterrados en fosas comunes, que creo que es el padecimiento de todos los que tenemos familiares presos, que un día nos den esa terrible noticia. Esperamos en Dios que no sea así, pero estos 3 hombres, estos 3 salvadoreños, tuvieron esa tan mala suerte. Sus familias se dieron cuenta que habían sido enterrados en fosas comunes. Hablamos de Henry Eleazar Joya, Rafael López Castellón, Marvin Antonio Benítez, ¿verdad? Y pues aquí tenemos, fueron enterrados en la fosa común de La Bermeja. Sí. Aquí les hacemos una pregunta, y esto lo hicimos ayer en nuestras redes oficiales y la vamos a seguir repitiendo hasta el último día que Dios nos preste vida. ¿Qué pandilleros van a ser estos señores? ¿Qué pandilleros van a ser esas 3 mujeres que presentamos anteriormente? Pandillero es el CRUC, que el gobierno ha ayudado y que está en México actualmente. A ellos sí los protege el gobierno, pero ¿qué pandilleros van a ser estos señores? Agricultores, taxistas, comerciantes, sindicalistas. Estos crímenes de lesa humanidad tienen un responsable, y es el Estado, y el Estado también tiene representantes, y también nosotros debemos de exigir una condena penal para cada uno de ellos. Siguiente. Aquí les presento yo una prueba, porque ellos dicen que a saber de lo que estamos hablando. El reporte del Ministerio de Salud habla de muerte súbita por hipertensión de este joven saxofonista. ¿Qué muerte súbita va a ser esta si cuando su madre, después que le dicen que no abra el ataúd, ¿verdad? Porque además Medicina Legal le había dicho que por COVID había fallecido. Imagínense la incongruencia. Medicina Legal por un lado dice que por COVID, y el reporte médico dice que por hipertensión y muerte súbita. Pero viene su madre, aunque sea con todo el dolor del mundo, y que le dijeron que no abriera la caja, abre la caja y ve esto en su hijo. ¿Cómo va a ser eso muerte súbita e hipertensión? Eso es crimen de lesa humanidad, eso es tortura dentro de los centros penales, y eso es lo que precisamente estamos denunciando. Siguiente. Disculpen, porque yo sé que esto es duro, pero hay que los medios de comunicación lo tienen que saber. Este es un joven con retraso mental, una discapacidad mental. Es el número 5 de la lista de las fotografías que hemos mostrado. Dígame usted, un joven que estando ahí, los demás que iban a saber que el cipote tenía discapacidad mental, se puso mal seguramente, y en respuesta, ¿qué hicieron? Lo han torturado de esta manera hasta llevarlo a la muerte. ¿Y a la familia qué le dicen?
que murió por infarto del miocardio por 10 minutos. Claro que murió por infarto del miocardio después de haber sido torturado de esta manera. Entonces, nosotros tenemos que denunciar estos actos para que cese la represión dentro de los centros penales. Nosotros tenemos conocimiento que los custodios, los internos, los mismos policías y soldados entran a los centros penales a golpear a las personas. Siguiente. Y en este momento queremos nosotros, como Socorro Jurídico Humanitario, presentarle la cadena de responsables de las detenciones arbitrarias de los reos fallecidos y de los más de 20.000 salvadoreños inocentes que están presos en este momento en las cárceles. Autoridades del Estado salvadoreño, comenzando por el presidente de la República, que es el que promueve el régimen de excepción criminal e improvisado. Diputados que lo aprueban y que este mes ya va por 12 veces la prórroga del régimen de excepción. Ministerio Público, hablamos del fiscal general, procurador para la defensa de los derechos humanos, procuradora, directores de las unidades, procuradores adjuntos, fiscales auxiliares, defensores públicos que lo que hacen es criminalizar a la gente, maltratar a la gente cuando llega a la PGR. Para ustedes también va responsables de las denuncias, de la procuración y seguimiento en la PDH. Jueces sin rostro, que son los primeros que reciben los arraigos de los familiares y que no ven absolutamente nada. Jueces de instrucción, jueces de sentencia, sala de lo constitucional, que no contestan los habeas corpus o que los contesta improcedentes. Instituto de Medicina Legal, que sabiendo que la gente muere por torturas, le están poniendo otra cosa en el diagnóstico. Ustedes también son responsables, médicos forenses, cámaras de lo penal que tampoco resuelven los habeas corpus, pero también aquellas personas irresponsables que tomaron el teléfono y llamaron para denunciar de manera falsa a una persona porque le caía mal, que porque era un policía y le caía mal la persona, que porque rencía familiares, también ustedes son responsables. Esta es la cadena de responsables de no solamente las 20.000 personas detenidas actualmente, sino que también de los casi 200 salvadoreños fallecidos en centros penales. Y bueno, con esto estoy ya por terminar mi participación. Quiero decirles que también hay víctimas y en este caso nos solidarizamos con ustedes, las familias, porque hay una ley nueva que entró en vigencia el 3 de enero de este año, que se llama Ley Crecer Juntos. La Ley Crecer Juntos en el artículo 75 dice protección de las hijas e hijos de las personas privadas de libertad. ¿A cuántos de nuestros hijos, en el caso de las familias que están aquí presentes, les han dejado ir a visitar a su familiar, a su papá, a su mamá? ¿Se cumple lo que dice esta ley? No, no se cumple. Artículo 75, a nadie se le ha permitido de los hijos ir a visitar a su mamá. Miren cuántos niños han quedado aquí de 3, 5, 7 años, 11 años, en el caso de los nuestros que tenemos en Tacuba, ahí solo 12 niños. ¿Cuándo se les ha dejado visitar a sus familiares? Nunca. Entonces, ¿qué queremos denunciar? Que esta ley, para comenzar, es una farsa, porque deberían de verdad ponerla en práctica. Ahora es cuando deberían dejar a las familias entrar a ver cómo está su familiar, ¿verdad? Cómo está de salud, que sus hijos puedan ver a su papá y a su mamá, no que solamente quede letra muerta en la ley Crecer Juntos, de la que tanto hablan y hacen, ellos hasta van a Italia a hablar de las maravillas de esta, pero no la cumplen. Sí. Bueno, entonces aquí me quedo. Solamente también quiero dar un dato. Los daños colaterales también van contra mujeres, principalmente, que son las, en el caso del Socorro Jurídico Humanitario, de los 1.377 casos que tenemos, el 90% son mujeres las que buscan la ayuda. El 90% de personas afectadas por el régimen de excepción de manera indirecta, ¿verdad?, son mujeres que les ha tocado
no solamente seguir con el trabajo que tenemos las mujeres, más que todas las que somos madres, cuidar a nuestros hijos, cuidar la casa, un trabajo no remunerado, no reconocido por el Estado, pero encima nos ha caído también que tenemos que rebuscarnos por el paquete que hay que llevar todos los meses, por la comida de nuestros hijos, porque el proveedor está preso injustamente, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que nosotros seguirlo denunciando. Y en este año que se cumple pues ya un año del régimen de excepción, condenamos al Estado salvadoreño por todos los actos arbitrarios, por las casi 200 muertes de personas inocentes, por los 20.000 salvadoreños que siguen presos, y exigimos su libertad. Nosotros queremos para nuestras familias la libertad, queremos justicia y queremos libertad. Queremos justicia y queremos libertad. ¿Qué queremos? Justicia y libertad. Justicia y libertad. Gracias. Bueno, le vamos a dar también la palabra al licenciado Rosales, que es el coordinador jurídico del Socorro. Buenos días, estimados amigos y familiares de las víctimas del régimen de excepción. Voy a mencionar algunos datos que hemos gestionado en relación a los recursos de exhibición personal que se han presentado a la Corte Suprema de Justicia junto a ustedes como familiares. A esta fecha tenemos prácticamente 800 documentos gestionados ante la Sala de lo Constitucional, y únicamente nos han respondido 12. De estos 12 han habido 2 en la cual han prevenido que se informe sobre el estado de salud de las personas, piden los diagnósticos médicos, el medicamento que están consumiendo, pero la imposibilidad está que cuando los familiares van a los centros de salud no les entregan los diagnósticos y mucho menos la lista de medicamentos que consumen o que les han diagnosticado. Esto viene a agravar todavía más la situación del interno, y de allí las causas que se vayan proliferando cada vez más y vayan aumentando los fallecimientos en ese orden de cosas. De esta tiene responsabilidad la Corte Suprema de Justicia, la Sala precisamente, en cuanto debe de cumplir la finalidad por el cual está establecida esa medida que le establece el artículo 11 de la Constitución de la República, en la cual debe de responder primero a informar a los familiares del estado en que se encuentra su familiar detenido, la causa por el cual se le acusa, el juzgado que lo procesa y el cuerpo policial o del ejército que lo capturó. De esto no se hacen responsables de ninguna manera, es decir, que están contribuyendo al secuestro de sus familiares. Dentro de eso, y para terminar de agravar la situación, ¿verdad?, no, la incomunicación a la que están sometidos es de las más terribles. Solo se refiere a la historia de los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, en la cual los encerraron y murió la cantidad de gente que pudo fallecer o los asesinaron, ¿verdad? Nadie supo más de ellos, y así estamos ahora. Prácticamente esas similitudes se vienen trasladando a los momentos, en el momento histórico en que estamos viviendo. Por lo tanto, la responsabilidad de llegar hasta las últimas consecuencias precisamente van encaminadas a lograr que se impacte en la política de gobierno y a decirle prácticamente rectifique los errores, porque no puede ser que esté muriendo personas bajo su responsabilidad sin que al final pueda haber un responsable. Ya decía la licenciada Escobar, ¿verdad?, que a dónde están los que ejecutaron o asesinaron a 87 personas. No están individualizados. ¿Por qué? ¿Le convendrá o no le convendrá? Es una situación que está allí, que hay que probar.
tenemos otro caso muy complicado y peligroso que tiene que ver con un principio de protección penal que en latín se llama nebis in idem, que es una garantía judicial en la cual se prohíbe a los jueces y se les prohíbe a los fiscales no juzgar dos veces a una persona por la misma causa. Y que lo estamos percibiendo ahora y lo estamos asistiendo ahora, porque hay personas que han sido ya condenadas y han cumplido sus penas y han vuelto a ser detenidas. Hay un irrespeto profundo a las mismas leyes internas del país, igualmente al derecho internacional. Por lo tanto, cada persona tiene el derecho de recibir un juicio justo, de escuchar sus opiniones, de que lo defienda una persona técnica o científica en el conocimiento del derecho y que ponga en evidencia la inocencia o culpabilidad de una persona. Estamos en este difícil momento, ¿verdad?, presenciando prácticamente una de las más terribles violaciones a los derechos fundamentales y garantías constitucionales que establece el procedimiento penal para poder determinar la falta o no de una persona. En el caso, por ejemplo, de la incomunicación que trasciende a la vía familiar, esposos o esposas que tienen a sus hijos a su cargo, los han llegado a detener, están en prisión y sin que hasta la fecha sus hijos, niñas y niños, puedan tener el placer de llegar a los brazos de su madre. Esto es grave, porque en un Estado de Derecho esas cosas no ocurren y no deberán ocurrir, y por lo tanto estamos nosotros en la obligación de demandar justicia en ese sentido. No es propiedad del Estado, ni es autónomo el Estado, a través de sus instituciones, hacer lo que le corresponda, hacer lo que quiera hacer con la vida de la familia y de la sociedad. Deberán responder en determinado momento por los actos de injusticia y violaciones de las normas internas e internacionales, en el caso de las muertes que ya se han mencionado y que están en el registro de víctimas. Quiero decirles que esto es lo que se tienen como datos no son exactos, porque no hay informes oficiales del gobierno. Medicina legal oculta deliberadamente las muertes, no las expone, maneja inadecuadamente las causas de muerte o por qué falleció una persona. Eso tenemos que decírselo y tenemos que demandarlo. Por lo tanto, tanto ustedes como nosotros, que son los afectados, tenemos la obligación moral de exigirle al gobierno a que dé pista a dónde están sus hijos y a informar adecuadamente todas las circunstancias que rodean un fallecimiento, una muerte, a través de las causas. Así que vamos en ese camino, esperamos siempre el apoyo porque nosotros estamos con ustedes y vamos a seguirles apoyando hasta donde nos alcancen nuestros fuerzas. Muchas gracias por la atención. Como también hemos dado asistencia psicológica a las personas que han salido de las cárceles, a las familias de las personas que han estado detenidas, a los niños. Aquí tenemos a la licenciada Paulita Pay, que ha sido la persona encargada de asistir a las víctimas, y ella va a dar su valoración y después lo va a dar el doctor Hernández, que también evalúa a los reos después de que salen de los centros penales. Gracias. ¿Me oyen? Sí. Gracias, Stanley, Ingrid, Vic Rosales, Wender, el Doc. Cuando Ingrid dijo hace un momento que se exige justicia y libertad, yo le añadiría que también se exige la verdad.
acabamos de cumplir el 43 aniversario del martirio de Monseñor Romero. Y Monseñor Romero, ¿por qué lo mataron? Por decir la verdad. Eso es lo más famoso que se puede saber de él en todo el mundo. Y lo que me ha traído ahora a trabajar como voluntaria con este gran equipo de abogados que todos están trabajando, bueno, y sindicalistas que están trabajando ad honorem, quiere decir sin cobro, es porque el socorro jurídico original fue el de Monseñor Romero. Y yo tuve la gran gracia y bendición de conocerlo. Allí conocí el socorro jurídico y lo que significaba para las víctimas de la guerra. Y lo que se exigía en aquel entonces era el derecho a la verdad, porque sin verdad no puede haber justicia. Yo me estoy saliendo de la parte psicológica, pero es para explicar un poco también por qué estoy aquí y por qué me parece tan importante que se exija saber la verdad. No puede ser que todo en este país ahorita esté bajo reserva. Hay reserva para todo. Los gastos del Estado, cuántos prisioneros hay, cuántos han matado, cuántos han sido liberados. O sea, nada se puede saber. Somos un país bajo reserva. Y entonces yo apelo a la memoria de Monseñor Romero, que fue, como dice el padre John Sobrino, un gran teólogo, el decidor de la verdad. Él se inventó esa palabra, el decidor de la verdad. Pero por eso lo mataron. Entonces, en honor a Monseñor Romero, que el 24, que fue el viernes, celebramos su martirio número 43. Ahí veo a dos niños con camisetas de Monseñor Romero y me encanta verlo porque Monseñor Romero es del mundo, no es solo del Salvador. Monseñor Romero es del mundo, ¿verdad? Tania y Vladi quieren pararse para que veamos las camisetas. A ver, enséñenos. Muy bien, un aplauso para Monseñor Romero y estos niños. Ahora, lo que les quiero decir de manera, bueno, entrando un poco al rubro de psicología, he tenido oportunidad de conocer a algunas de las familias que están viviendo, así como ustedes, una pesadilla, no se puede decir de otra manera. La incertidumbre, el no saber causa estragos en el ser humano. Apelo a lo que dije hace un momento, bueno, sí, no tienen ustedes derecho a saber la verdad. ¿Cuántos de ustedes han pasado meses y meses y meses yendo a las distintas instancias, yendo a los diferentes penales, a averiguar algo? ¿Y qué les han dicho? ¿Les han dicho algo? Nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que esconden? El derecho a la verdad es eso, el derecho a la verdad de las víctimas. Y ustedes son víctimas. Y los que están detenidos son igualmente víctimas. Hay unos niños en una zona del país que visitamos varias veces que les pido que pinten sus vidas. Algunos pintan la escuela, otros pintan el hogar, y cuando se les pide pinten a sus familias, todos pintan a los 7 hermanos, a la abuelita, a todos los que conforman su familia, a la profesora, a la maestra, pero no pintan a la persona detenida. A esta persona, ya sea el abuelo o el papá, lo tienen aparte. Y muchas veces lo tienen aparte bajo palillos, así, que parezcan rejas. Y les ponen notas. Yo te extraño, papi. Yo quiero que regreses pronto, papi. ¿Cuándo vas a estar con nosotros? O sea, son notas de niños de 6, 7 años. Los mayores a lo mejor les ayudan a escribir. Pero son niños que están sufriendo la ausencia de sus abuelos, de sus tíos, de sus papás, de la gente importante en su vida. Como dijo la licenciada Ingrid, eso de nacer con cariño. Una mamá incluso nos reclamó a nosotros. Sí, mi esposo estuvo conmigo para el nacimiento del hijo. Qué chivo, ¿verdad? Estuvo ahí para nacer con cariño. Pero ¿y después qué pasa? Crecer con cariño, ¿a dónde está ese papá?
¿A dónde está? Porque solo va a estar ahí el papá para nacer con cariño. Es casi lo menos importante, crecer con cariño. La educación de la familia, los valores de la familia. Porque otra cosa bien interesante es que estas familias son familias estructuradas, por lo menos las que yo he conocido. Son familias con mamás y papás, claro, no todas. En algunas las mamás son las que hacen de mamás y papás, las mapas que les decimos. Pero son familias sanas, porque yo no me hubiera voluntariado, digamos, a trabajar con el socorro jurídico si no hubiera sido por el hecho de saber que los detenidos que ellos representan son inocentes. Si hubiera habido alguna duda, yo no me presto, porque esa es la condición básica para que el socorro jurídico funcione. Ahora, también, y aquí con esto termino, he tenido oportunidad de trabajar con algunos de los liberados. Todos salen con trauma, todos están traumados, sea 4 meses, sea 10 meses. El que vimos, el que más tiempo tenía era de 10 meses. No nos podía ver a los ojos. Todo el rato su postura era así, y nosotros le insistíamos, mírenos a los ojos, o sea, véanos directamente. Pero claro, después de 10 meses de estar agachado constantemente y estar bajo las órdenes de la logística que tienen allí, o sea, esa es una de las condiciones. Entonces hasta el lenguaje corporal de ellos ha cambiado. Aparte, por supuesto, la pérdida de peso, la incertidumbre, hablo con esta persona, no hablo con esta persona. A todos los que he visto les he pedido que escriban en un cuaderno los sueños, porque todos salen, como les digo, traumados, y como más se manifiesta es a través de los sueños. Entonces a todos les he instado, tengan un libro, un cuaderno ahí cerca de donde duermen y apunten las pesadillas, porque ahí se le van a venir por asociación de estar hablando, de estar pensando, muchos de los eventos que la mente trata de ocultar. Entonces ese es un punto bien importante para ustedes cuando les den la bienvenida a sus seres queridos, de no atisogarlos de preguntas. Déjenlos en calma, déjenlos tranquilos. No les empiecen a preguntar ¿y cómo te trataron? ¿Y qué comías? ¿Y cuánto dormías? ¿Y cuántos muertos en tu celda? No. Ellos tienen que aterrizar de nuevo en lo que es este mundo, porque han estado detenidos en un mundo que es salvaje. No hay otra forma de decirlo, es una salvajada a donde están viviendo ahora. Así que trátenos con suma paciencia, trátenos con mucho cariño. Empiecen por cosas bien sencillas, como preguntarles qué comida te gustaría, una sopita de gallina, unas pupusitas ricas, porque casi no han comido. Uno de los señores que vimos, gracias a Dios que era algo gordito cuando entró, porque cuando lo vimos había perdido 40 libras y no se veía tan raquítico, pero porque estaba algo cholo. Eso le ayudó un montón. Entonces empiecen con cosas muy cariñosas, vayan a pasear a parques o al campo o al mar, pero lugares abiertos, porque de los casos que conozco, lo que más les agobia es estar en un carro cerrado o estar en una casa cerrada. No toleran eso. Si hay mucha bulla, tampoco lo toleran, porque hemos sabido que hay cientos de reos, cientos de detenidos en espacios sumamente pequeños. Entonces ellos necesitan sentirse a sus anchas. Y si quieren la puerta abierta, las ventanas abiertas, no ir en bus, no ir en carro, ustedes tranquilos, chivo. Así lo vamos a hacer hasta que esa persona se reintegre de nuevo a la vida.
apapáchenlos bastante. Y aunque se mueran por saber qué pasó allá adentro, muérdanse la lengua, no les pregunten. Para eso están los abogados, para eso estoy yo, el doctor, que primero Dios los vamos a poder ver a todos y sacar la información que más tarde que temprano van a soltar, pero la van a soltar. Y cuando ellos sientan la necesidad de hablar con ustedes, escúchenlos. Porque de repente de ellos va a salir, mira, te tengo que contar que tal cosa pasó y que murió el preso que estaba a la par mía. O sea, tienen tanto trauma, tanta pesadilla que contar, déjenlos a su ritmo. Así que estoy a la orden. Muchas gracias a ustedes por haber confiado en mí y que viva Monseñor Romero. Bueno, el doctor también ha sido uno de los que ha determinado qué tipo de enfermedades desarrollan adentro de las cárceles sus familiares. Él los ha tratado y déjeme decirle que en muchas ocasiones el doctor gratuitamente les proporciona todo el medicamento y todo el tratamiento para la cura de las enfermedades que él determina que han desarrollado sus familiares. Así que bien importante el diagnóstico que él va a entregar, porque él de primera mano ha tratado con las personas que salen de la Bartolina, que salen de las cárceles, que salen de los centros penales, y es muy importante lo que él puede comentarles. Gracias. Todavía es buenos días, ¿verdad? Sí, estamos de mañana. Sí, solo ponerme a sus órdenes. Pueden coordinar con la licenciada Ingrid, con Stanley también, para cuando necesiten una atención médica podemos solventarla, con lo que contamos a disposición, y para indicar exámenes o algo, o cuando reciban alguno de sus familiares que salga en libertad, puedan apersonarse al socorro jurídico, y ahí nosotros vamos a brindar el apoyo psicológico, médico y revisión de exámenes para ver en qué condiciones ha salido su familiar, ¿verdad? Es importante que ustedes como familia también tengan los cuidados en sus enfermedades que ya padecen, porque al estar sometidos a un gran estrés como es tener un familiar preso sin saber de ellos por tanto tiempo, entonces usen sus médicos de base, usen las unidades de salud, insistan, vuelvan a insistir, documenten todo, guarden recetas, exámenes, consultas, todo eso es importante para ustedes, porque a la larga serán pruebas para llevar todo el proceso desde el inicio de la aprehensión de sus familiares hasta la libertad, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Hemos conocido casos en los que hemos llegado a visitarlos a sus lugares de vivienda, ¿verdad? Que son condiciones duras, rústicas. No es un país de primer mundo El Salvador. Hay mucha precariedad, hay mucha enfermedad. Estamos descubiertos en el área de salud todavía, a 2023. Entonces es importante que ustedes busquen la ayuda oportuna, ¿verdad? No se queden con lo de, ya me va a pasar, voy a hacer esto. No, hay que buscar la opinión profesional, ¿verdad? Para no tener que cargar con más problemas. Así que estoy a disposición de ustedes por medio del socorro jurídico, ¿verdad? Y estamos a la orden. Un gusto a todos y feliz día. Bueno, si los medios no tienen preguntas, pues daríamos, nos están diciendo algunos medios que vienen en camino, no sabemos el tiempo de ustedes cómo están, pero también nos gustaría que un par de minutos nos esperen para que otros medios también se puedan llevar las entrevistas de ustedes, los pronunciamientos de ustedes. Y si con los medios actuales ya no hay preguntas, les agradecemos por la cobertura, les agradecemos por haber asistido, y a ustedes les pedimos unos minutitos para que nos esperen con los otros medios de comunicación que vienen. Muchas gracias y buenos días. También, si alguien quiere dar su testimonio o tiene alguna pregunta, podríamos aprovechar este espacio de espera en lo que vienen los demás medios, podemos hacerlo, ¿verdad? Si alguien quisiera participar, aquí tenemos el micrófono abierto.
para que no se nos vayan a agarrar calambres en los pies.